Voy a leer un cuento de Jorge Luis Borges, el cual se titula El jardín de los senderos que se bifurcan. En la página 242 de la historia de la guerra europea, el Dealer Hat lee que la ofensiva de terceras divisiones británicas contra la línea Serre Montauban había sido planeada para el 24 de julio de 1916 y debido postergarse hasta la mañana del día de 29. Las lluvias torrenciales provocaron esa demora. Nada significaba, por cierto, la siguiente de la declaración dictada, releída y firmada por el doctor Justin, antiguo catedrático de inglés en la Hochschule de Santiago, arroja una a sospecha luz sobre el caso. Faltan las dos páginas iniciales. El colgué el tubo. Inmediatamente después reconocí la voz que había contestado en alemán. Era la de capitán Richard Madden. Era el departamento de Víctor Rubeck. Quería decir el fin de nuestros avances y por eso parecía ser muy secundario, y debía parecérmelo también de nuestras vidas. Quería decir Revenge había sido arrestado o asesinado antes de declinar el sol de ese día y recorriera la misma suerte. Madden era impecable, mejor dicho, estaba obligado a ser impecable. Irlandés o Herdes de Inglaterra, hombre acusado de tibieza, de tal vez de traición. ¿Cómo no iban a abrazar y agradecer estos milagrosos favor? Al descubrimiento, la captura, quizás la muerte, dos agentes del Imperio alemán. Subí a mi cuarto. Abruzadamente cerré la puerta con llave y me tiré de espaldas a la estrecha cámara de hierro. En la ventana estaban los tejados de siempre y el sol nublado de las 6. Me pareció increíble que ese día, sin promociones, sin símbolos, ni fuera de mi muerte implacable, a pasar de mi padre muerto, a pesar de haber sido un niño de simétrico jardín de Hainsfong, yo ahora iba a morir. Después reflexioné que todas las cosas que suceden, uno precisamente ahora, siglos de siglos, y solo presente ocurren los hechos, innumerables hombres en el aire, en la tierra y el mar, y todo lo que realmente me pasaba a mí. El casi intolerable. Recuerdo el rostro acaballado de Modem Aviolo de divagaciones, en mitad de mi oído y mi terror. Ahora no me importa hablar de terror, ahora que he burlado de Richard Madden, ahora que mi garganta anhela la recuerda. Pensé que ese guerrero tumuloso y sin duda feliz no sospechaba que yo poseía el secreto. El hombre de preciso lugar del nuevo parte de artillería brincó sobre un británico de un ancre. Un pájaro del cielo gris y ciegamente lo traduje a un aeroplano y ese aeroplano en muchos. Aniquilado el parque de artillería con bombas verticales. Si mi boca antes de deshiciera un balazo pudiera gritar ese nombre de modo que lo oyeran en Alemania. Mi voz humana era muy pobre. ¿Cómo hacerla llegar al oído del jefe? Al oído de aquel hombre enfermo odioso, que no sabía rugir ni de mí, sino que estábamos en Zastaworcie y que en vano esperaba noticias nuestras en nuestra árida oficina de Berlín, examinando infinitamente periódicos. Dije en voz alta, debo huir. Me incorporé sin ruido, una inútil perfección de silencio, como si Madden ya estuviera echándome algo. Tal vez la manera o ostensión de probar que mis recursos eran nulos me hizo revisar mis bolsillos. Encontré lo que sabía que iba a encontrar: el reloj norteamericano, la cadena de níquel y la moneda cuadrangular, el llavero con las comprometedoras llaves inútiles del departamento de Rubén, la libertad y una carta que resolví de destruir inmediatamente, el falso pasaporte, una corona de 2 chelines y unos peniques, el lápiz rojo azul, el pañuelo, el revólver con una bala. Absurdamente lo empuñé y sopesé para darme valor. Vagamente pensé que un pistolazo puede oírse muy lejos. En 10 minutos mi plan estaba maduro. La guía telefónica me dio en el nombre de minutos de mi plan. Estaba maduro. La guía telefónica me dio el nombre de minutos de la única persona capaz de transmitir la noticia. Vivía en suburbio de Fenton, a menos de media hora en... Soy un hombre cobarde, ahora lo digo. Ahora que ya he llevado término de plan, que nadie no calificará de arriesgarlo.
Yo que fue terrible ejecución. No lo hice por Alemania. No, nada me importa un país bárbaro, que me han obligado a la abdicación de ser un espía. Además yo de ser un hombre de Inglaterra, un hombre modesto para que a mí no sea menos engonte. Arriba de una hora no hablé con él, pero durante una hora fue goce. Lo hice, pero yo sentía que el jefe tenía poco a los de mi raza. A los innumerables antepasados confluyen en mí. Yo quería probarle que yo era un amarillo, podía salvar sus ejércitos. Además, yo debía huir del capitán. Sus manos y su voz podían golpear en cualquier momento a mi puerta. Me vestí sin ruido. Me dije adiós en el espejo. Bajé, escudriñé la calle tranquila y salí. La estación no distaba mucho de la casa, pero juzgué preferiblemente tomar un coche. Argí que si corría menos peligro de ser reconocido, el hecho que es la calle desierta más sentía visible y vulnerable. Infinitamente recuerdo que dije al cochero que se detuviera un poco antes de la entrada de la terminal. Bajé con lentitud, voluntaria y casi penosa. Iba de la aldea a Asgove, pero saqué pasa para una estación más lejana. El tren salía dentro de muy pocos minutos. A las 8:50 me apresuré. El próximo saldrá a las 9:30. No había casi nadie en Enden. Recorrí los coches. Recuerdo unos labradores en una altura, un joven que leía con fervor los anales de Tácito, un soldado herido y feliz. Los coches arrancaron al fin. Un hombre que reconocí corrió en verano hasta el límite de la Andel. Era el capitán Richard Madden, aniquilado, trémulo. Me encogí de otra puerta del sillón, lejos de mi temido Cristo. Te invito a que lo sigas leyendo. Aportación de Gabriel Alexis Luna Murillo, de segundo año. Yo trabajaba en un diario popular como reportero de casos policíacos. Hace mucho tiempo que no ocurría en la ciudad un crimen tan interesante, que envolviera a una rica y linda joven de la sociedad. Muertes, desapariciones, corrupciones, mentiras, sexo, visión, dinero, violencia, escándalo. Crimen así en Roma, París, Nueva York, decía el editor del diario. Estamos en un mal momento, pero dentro de poco cambiará. Las cosas es cíclica. Cuando menos lo esperemos, estalla uno de aquellos escándalos que da materia para un año. Todo está podrido, es cosa de esperar. Antes de que estallara, me corrieron. Solamente hay pequeño comerciante matando socio, pequeño bandido matando a pequeño comerciante, policía matando a pequeño bandido. Si quieren seguir leyendo esta historia, se llama Corazones Solitarios. Es aportación de Kevin Calderón del grupo Segundo A. Voy a leer un fragmento de Julio Ribeiro, el cual se titula El banquete. Con 2 meses de anticipación, don Fernando Pasamano había preparado los pormenores de este magno suceso. En primera terminó, su residencia hubo de sufrir una transformación general. Como se trataba de un caserón antiguo, fue necesario echar abajo algunos muros, agrandar las ventanas, cambiar las maderas de los pisos y pintar de nuevo todas las paredes. Esta reforma trató consigo otras, y como esas personas que cuando se compran un par de zapatos juzgan que es necesario estrenarlos con calcetines nuevos y luego con una camisa nueva y luego con un terno nuevo y así sucesivamente hasta un calzoncillo nuevo. Don Fernando se vio obligado a renovar todo el mobiliario, desde las consolas del salón hasta el último banco de la repostería. Luego vinieron las alfombras, las lámparas, las cortinas y los cuadros para cubrir esas paredes que desde que estaban limpias parecían más grandes. Finalmente, como dentro del programa estaba previsto un concierto en el jardín, fue necesario construir un jardín. En 15 días, una cuadrilla de jardineros japoneses edificaron en lo que antes era un espacio de huerta salvaje, un maravilloso jardín rococó, donde había cipresas talladas, caminitos sin salida,
una laguna de peces rojos, una gruta para las divinidades y un puente rústico de madera que cruzaba sobre un torrente imaginario. Lo más grande, sin embargo, fue la confección del menú. Don Fernando y su mujer, como la mayoría de la gente proveniente del interior, solo había asistido en su vida a comilonas provinciales en las cuales se mezcla la chica con el whisky y se termina devorando los cuyes con las manos. Por esta razón, sus ideas acerca de lo que debía servirse en un banquete al presidente eran confusas. Te invito a que sigas leyendo. Aportación de Emanuel Beque Valero Vázquez, segundo A.